El conflicto entre Israel y Palestina es uno de los más antiguos y complejos de la historia moderna, donde se entrelazan cuestiones de territorio, identidad, religión y poder. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, la región ha sido escenario de múltiples guerras, enfrentamientos y tensiones constantes, con profundas raíces históricas que abarcan miles de años. En este contexto, la figura de Yahya Sinwar, líder de Hamás en Gaza, se ha convertido en un emblema de la lucha armada palestina, pero también ha sido objeto de controversia debido a su estilo de liderazgo y su aparente falta de consideración por el bienestar de su propio pueblo. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Yahya Sinwar no solo es conocido por haber sido el cerebro detrás de ataques terroristas, como el ocurrido el 7 de octubre de 2023, sino también por su comportamiento que muchos han calificado como cobarde e hipócrita. En lugar de liderar desde el frente o asumir responsabilidades por las acciones de sus seguidores, Sinwar se escondió en túneles subterráneos, rodeado de lujos, mientras su pueblo sufría las consecuencias de sus decisiones. Este tipo de liderazgo despierta preguntas importantes no solo sobre la naturaleza del conflicto entre Israel y Palestina, sino también sobre los principios fundamentales del liderazgo, la justicia y la verdad. El comportamiento de Sinwar contrasta enormemente con lo que las escrituras bíblicas enseñan sobre el liderazgo y la responsabilidad moral. En la Biblia, los líderes son llamados a ser pastores de sus pueblos, sacrificándose por el bienestar de aquellos a quienes dirigen. Sin embargo, el liderazgo de Sinwar parece estar basado en el egoísmo y el interés propio, lo que lo convierte en un ejemplo moderno de los líderes corruptos que la Biblia condena y que, eventualmente, enfrentan el juicio divino. Para entender completamente la figura de Yahya Sinwar y el conflicto que representa, es crucial revisar brevemente el contexto histórico del conflicto entre Israel y Gaza. Desde la Guerra de Independencia de Israel en 1948 y la posterior creación del Estado de Israel, la región ha sido testigo de constantes enfrentamientos entre israelíes y palestinos. Gaza, un pequeño pero densamente poblado territorio costero, ha sido un campo de batalla recurrente en esta lucha. Hamás, el grupo político y militar que gobierna Gaza desde 2007, ha sido una de las principales fuerzas que ha impulsado la resistencia palestina contra Israel, aunque con tácticas que incluyen el terrorismo y el uso de civiles como escudos humanos. El ataque del 7 de octubre, en el que Hamás desató una ola de terror sobre Israel, fue uno de los eventos más atroces en la historia reciente. Este tipo de actos, que incluyen la matanza de civiles inocentes, son una clara violación de los principios básicos de humanidad y justicia. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos no fue solo la brutalidad del ataque, sino también la hipocresía de su líder, Yahya Sinwar. Mientras sus seguidores morían y sufrían en el conflicto, Sinwar se escondió en un lujoso búnker subterráneo con su familia, demostrando una falta de empatía y sacrificio personal. Este comportamiento plantea preguntas fundamentales sobre qué significa ser un verdadero líder y cómo los líderes deben responder en tiempos de crisis. Desde una perspectiva bíblica, los líderes son llamados a ser siervos de su pueblo, cuidando de ellos y protegiéndolos incluso a costa de su propio bienestar. En contraste, Sinwar parece haber utilizado su posición de poder para garantizar su propia seguridad y comodidad, mientras dejaba a su pueblo enfrentar el caos y la destrucción. La Biblia ofrece múltiples ejemplos de lo que significa ser un líder verdadero y fiel. En Juan 10:11, Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Este es el modelo de liderazgo que la Biblia promueve, un líder dispuesto a sacrificar su propia vida y bienestar por el bien de su pueblo. En contraste, líderes como Yahya Sinwar, que se esconden y protegen a sí mismos mientras envían a otros a morir, representan lo opuesto a este ideal. En Mateo 20, 25-28, Jesús también habla sobre la diferencia entre el liderazgo mundano y el liderazgo divino. Él dice: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellas.
pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 25-28, NVI. Aquí vemos una clara distinción entre el liderazgo basado en el poder y el control, como el que ejerce Sinwar, y el liderazgo basado en el servicio y el sacrificio, como el que Jesús modela. El comportamiento de Sinwar, escondiéndose mientras otros sufren, es un ejemplo de cómo el poder puede corromper a los líderes, llevándolos a buscar su propio bienestar en lugar de preocuparse por aquellos a quienes deben servir. En Ezequiel 34, Dios emite una fuerte condena contra los pastores de Israel que cuidan de sí mismos en lugar de cuidar a sus ovejas. El profeta dice: «Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Comen la grosura, se visten de lana y matan las mejores ovejas, pero no apacientan al rebaño». Ezequiel 34, 2-3, NVI. Este pasaje resuena fuertemente cuando consideramos el comportamiento de Yahya Sinwar. En lugar de preocuparse por su pueblo, Sinwar se aseguró de que él y su familia estuvieran seguros y cómodos, escondidos en un refugio subterráneo mientras los ciudadanos de Gaza sufrían las consecuencias de la guerra que él mismo había orquestado. Este tipo de hipocresía es condenado repetidamente en la Biblia, donde Dios llama a los líderes a ser responsables por aquellos que están bajo su cuidado. En Jeremías 23, 1-2, se pronuncia un juicio similar contra los líderes corruptos. «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi pradera. Afirma el Señor, por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no las han cuidado». Jeremías 23, 1-2, NVI. La falta de cuidado y compasión de los líderes hacia su pueblo es una ofensa grave ante Dios. En el caso de Sinwar, su incapacidad para liderar con integridad y responsabilidad no solo lo expone como un líder corrupto, sino también como alguien que será juzgado por sus acciones. El conflicto entre Israel y Hamás no puede ser visto únicamente desde una perspectiva política o militar. Muchos estudiosos bíblicos y teólogos interpretan los eventos en el Medio Oriente como parte de un escenario profético más amplio, donde el papel de Israel es central en los planes de Dios para la humanidad. La Biblia habla de la restauración de Israel y de los conflictos que rodearán a Jerusalén en los últimos días. En Zacarías 12, 2-3, se profetiza: «Voy a hacer de Jerusalén una copa que hará tambalearse a todos los pueblos de alrededor. Cuando Jerusalén sea sitiada, también lo será Judá. En aquel día haré de Jerusalén una roca inamovible para todas las naciones, todas las que intenten moverla serán gravemente heridas». Zacarías 12, 2-3, NVI. Este pasaje, junto con otros en la Biblia, sugiere que el conflicto en la región no es meramente terrenal, sino que tiene implicaciones espirituales y proféticas. Israel sigue siendo un punto focal en los planes de Dios, y los conflictos que enfrenta podrían estar alineados con las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. Además, el juicio sobre las naciones que se oponen a Israel es un tema recurrente en las Escrituras. En Joel 3:2, Dios dice: «Reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Allí entraré en juicio contra ellas por mi pueblo Israel, a quien dispersaron entre las naciones y cuyo territorio repartieron». Joel 3:2, NVI. Este juicio divino sobre las naciones que se levantan contra Israel es un recordatorio de que Dios sigue siendo soberano sobre los asuntos del mundo y que, al final, su justicia prevalecerá. En resumen, la figura de Yahya Sinwar y el conflicto en Gaza representan mucho más que una lucha política o territorial. Son un reflejo de los desafíos universales del liderazgo, la justicia y la verdad, temas profundamente abordados en las Escrituras. La hipocresía de Sinwar y su falta de compasión hacia su pueblo no solo son un testimonio de su liderazgo corrupto, sino también un recordatorio de que aquellos que se desvían de los principios de Dios eventualmente enfrentarán su juicio.
Desde una perspectiva bíblica, el conflicto en Gaza y las luchas de Israel pueden verse como parte de un escenario profético más amplio. Mientras el mundo observa y los eventos se desarrollan, los creyentes están llamados a discernir la verdad en medio del caos, a luchar por la justicia y a confiar en que, al final, el propósito de Dios prevalecerá. Este es el momento para que los líderes en todo el mundo reflexionen sobre las enseñanzas bíblicas y reconsideren qué significa realmente ser un líder. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a discernir y actuar con justicia, orando por la paz y la restauración, sabiendo que solo en Dios encontraremos la verdadera paz. El texto proporcionado relata los eventos en torno a Yahya Sinwar, líder de Hamás, quien fue acusado de cobardía e hipocresía al esconderse en un túnel subterráneo en Gaza, rodeado de lujos, mientras enviaba a sus seguidores a ejecutar un ataque contra Israel el 7 de octubre. Este comportamiento contrasta radicalmente con las enseñanzas bíblicas y los principios de liderazgo reflejados en las Escrituras. A lo largo de la Biblia, se nos llama a la integridad, a liderar con valentía y a proteger al pueblo, no a buscar el bienestar personal mientras los demás sufren. En el contexto profético, los eventos recientes pueden interpretarse a la luz de los pasajes sobre la justicia divina y los juicios sobre los líderes corruptos y malvados. El comportamiento de Sinwar, escondido mientras sus seguidores sufrían, es similar a lo que denuncia la Biblia sobre los líderes egoístas y falsos pastores. En Ezequiel 34, 2-3, Dios reprende a los líderes de Israel por su egoísmo y falta de cuidado hacia su pueblo. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no deben los pastores apacentar al rebaño? Comen la grosura, se visten de lana y matan las mejores ovejas, pero no apacientan al rebaño. Ezequiel 34, 2-3, NVI. De la misma manera que Ezequiel denuncia a los líderes de Israel, quienes explotaban al pueblo para su beneficio personal, Sinwar parece seguir este patrón al vivir en comodidad mientras su gente sufre. Esta actitud egoísta y falta de compasión revela un liderazgo basado en la autoconservación y la avaricia, no en el servicio a los demás, como enseña el Evangelio. En contraste, la Biblia nos presenta el ejemplo de Jesús, quien enseñó que el verdadero liderazgo implica sacrificio y servir a los demás. En Marcos 10, 43-45, Jesús dice: El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 43-45, NVI. Este pasaje destaca un principio de liderazgo que es completamente opuesto al que demostró Sinwar. Mientras él se escondía para preservar su vida y la de su familia, Jesús enseñó que los verdaderos líderes están dispuestos a sacrificarse por aquellos a quienes lideran. El juicio sobre los líderes injustos y corruptos también es un tema central en la Biblia. En Isaías 3, 14-15, Dios habla a los líderes que oprimen al pueblo y los explotan. El Señor entra en juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. Ustedes han devorado la viña, y el despojo de los pobres está en sus casas. ¿Con qué derecho aplastan a mi pueblo y muelen el rostro de los pobres? Declara el Señor Todopoderoso. Isaías 3, 14-15, NVI. La profecía de Isaías refleja la realidad de muchos líderes en la historia, incluidos aquellos como Sinwar, que buscan el poder y la riqueza a costa del sufrimiento de su pueblo. Al esconderse con lujos mientras sus seguidores luchaban y morían, Sinwar encarna la imagen de un líder egoísta y corrupto que será juzgado por Dios. Esta imagen se repite en el contexto bíblico, donde el juicio divino recae sobre los que abusan de su poder. Además, en Jeremías 23:1, Dios pronuncia un ay contra los pastores que destruyen y dispersan el rebaño. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi pradera. Afirma el Señor, Jeremías 23:1, NVI. La dispersión y el sufrimiento del pueblo palestino bajo el liderazgo de Hamás, especialmente bajo la influencia de figuras como Sinwar, es un recordatorio de cómo los líderes injustos traen destrucción no solo a otros, sino también a sí mismos.
Esta forma de liderazgo está condenada en las Escrituras y está destinada a enfrentar el juicio de Dios, como lo sugieren múltiples pasajes proféticos. El conflicto en Medio Oriente y, en particular, los enfrentamientos entre Israel y sus vecinos han sido interpretados por muchos estudiosos bíblicos como parte de un escenario profético más amplio. El libro de Zacarías 12, 2-3 habla de Jerusalén y de cómo sería un vaso de mareo para los pueblos alrededor, lo que parece corresponder con la constante tensión y conflicto en la región. Voy a hacer de Jerusalén una copa que hará tambalearse a todos los pueblos de alrededor. Cuando Jerusalén sea sitiada, también lo será Judá. En aquel día haré de Jerusalén una roca inamovible para todas las naciones, todas las que intenten moverla serán gravemente heridas. Zacarías 12, 2-3, NVI. Muchos ven estos versículos como una indicación de que el conflicto en la región no es solo político o territorial, sino que tiene una dimensión espiritual y profética. Israel sigue siendo un punto focal de la historia bíblica, y las tensiones actuales pueden ser vistas a la luz de las profecías de los últimos tiempos. Además, el juicio sobre los enemigos de Israel es un tema recurrente en la profecía bíblica. En Joel 3:2, Dios promete reunir a las naciones en el valle de Josafat para juzgarlas por su trato hacia Israel. Reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Allí entraré en juicio contra ellas por mi pueblo Israel, a quien dispersaron entre las naciones y repartieron mi tierra. Joel 3:2, NVI. Este pasaje refleja que los conflictos que involucran a Israel, como los ataques recientes orquestados por Hamás, no están fuera del plan de Dios. Según las Escrituras, estos eventos formarán parte del juicio final y del restablecimiento de la justicia divina. El liderazgo corrupto y egoísta de Yahya Sinwar, tal como se describe en el texto, es un reflejo de lo que la Biblia condena en los falsos pastores y líderes que explotan a su pueblo. A través de las Escrituras, Dios promete justicia para aquellos que sufren bajo líderes malvados y juicio para aquellos que abusan de su poder. Los eventos recientes en Gaza y el conflicto continuo en Israel pueden ser vistos, a la luz de la Biblia, como parte del plan profético de Dios para el juicio y la restauración final. Con respecto al Líbano, de hecho, el día que Israel comenzó su operación terrestre cerca de nuestra frontera con Líbano, les pedimos específicamente, por favor, abandonen esta área para que no resulten heridos. Israel no está luchando contra la UNIFIL, Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para Líbano, no está luchando contra el pueblo de Líbano. Está luchando contra el representante de Irán, que usa el territorio libanés para atacar a Israel. Estos ataques han cobrado la vida de muchos israelíes, incluyendo ayer. Israel tiene todo el derecho de defenderse contra Hezbollah y continuará haciéndolo. Lamentamos cualquier daño causado al personal de UNIFIL. Netanyahu también ha dado un discurso en inglés sobre la eliminación de Sarasa, veámoslo. Ha sido el peor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto. Fue el peor ataque contra el Estado judío desde la fundación de Israel. Los terroristas asesinaron a sangre fría a 1.200 personas, ancianos, sobrevivientes del Holocausto, niños. Brutalmente violaron a mujeres, decapitaron a hombres, quemaron bebés vivos y tomaron a unas 250 personas, 251 entre hombres y mujeres, y los llevaron a las mazmorras de Gaza. Hoy, el cerebro detrás de este día de pura maldad ya no está muerto. Fue asesinado en Rafah por los valientes soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel. Si bien esto no es el fin de la guerra en Gaza, es el comienzo del fin. A la gente de Gaza, les tengo un mensaje sencillo: esta guerra puede terminar mañana. Puede terminar si Hamás deposita las armas y devuelve a nuestros rehenes. Hamás está reteniendo a 101 rehenes en Gaza. Son ciudadanos de 23 países, ciudadanos de Israel, pero también de muchos otros países. Israel está comprometido a hacer todo lo que esté en su poder para traer a todos de regreso a casa, e Israel garantizará la seguridad de todos aquellos que devuelvan a nuestros rehenes. Pero a aquellos que dañen a nuestros rehenes, les tengo otro mensaje: Israel los cazará y los llevará ante la justicia.
También tengo un mensaje de esperanza para la gente de la región. El eje del terror construido por Irán se está derrumbando ante nuestros ojos. Nasrallah ha desaparecido, su diputado Imad Mughniyeh ha desaparecido, Hussein al-Husseini ha desaparecido, el régimen de terror que el régimen iraní ha impuesto a su propio pueblo y a los pueblos de Irak, Siria, Líbano y Yemen también llegará a su fin. Todos aquellos que buscan un futuro de prosperidad y paz en la región. Una vez más, agradecemos que estén aquí para apoyar nuestro canal. Visiten los enlaces en la descripción del video. Que el Señor nos guíe siempre a discernir en medio de las sombras y a luchar por la verdad y la justicia. Hasta la próxima. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, dar like a este video y recuerden que pueden seguir pendientes de toda la actualidad en nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y videos musicales, no olviden suscribirse a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevo contenido.